Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos la reseña de Raven. Raven, este juego de rol de Daniel Espinosa, publicado por la editorial Shadowlands, ¿vale? Un juego de rol que vamos a ver que nos presenta una nueva aproximación a lo que es juegos de horror o juegos de terror, bastante alejada de lo que estaríamos acostumbrados, ¿no? Y que hemos visto mucho principalmente aquí en este canal. Bueno, lo que nos presentan es que Raven es un juego de rol de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe, donde la historia, los personajes y la narración tienen un papel predominante. Raven es también el escenario de la acción, una ciudad amenazada por la niebla, gobernada por una siniestra orden mágica que la protege de los seres del otro lado, y que guarda secretos ancestrales. Aquí viven también los personajes jugadores, todos de la familia Corvus, descendientes del fundador, el culpable de la maldición que se cierne sobre la ciudad. En resumen, Raven es un juego de historias tenebrosas al más puro estilo de terror clásico, rodeadas de misterios, maldiciones y viejas conspiraciones. Bueno, una de las cosas a destacar del juego, y que nada más abrirlo, nada más tenerlo en la mano te das cuenta, es la enorme calidad de diseño, la enorme calidad artística que han utilizado para crearlo, ¿no? Lo vamos a ver dentro de lo que es la maquetación, la presentación, las ilustraciones, ¿no? Todas las ilustraciones que posee este juego, pero incluso en lo que es la portada, si os fijáis, que utiliza pues esta serie de elementos que se verán aquí un poco a lo que es el brillo, como algunos están impresos en mate y otros barnizados en UV para que tengan brillo, y cómo destacan unos sobre otros, ¿vale? Lo cual ya te hace ver que, bueno, pues el diablo está en los detalles, ¿no? Y cómo se ha cuidado hasta el último elemento del manual. Bueno, lo abrimos y ya vamos viendo cómo es la presentación, el tipo de ilustraciones que vamos a encontrar dentro, que lo bueno es que se ha mantenido una coherencia de estilo, ¿no? A lo largo de todo el manual, donde no hay ilustraciones que pues nos vayan a llamar la atención sobre otras, ¿no? Por el cambio de estilo, ¿no? Sino que hay una línea de estilo marcada que desde luego queda perfectamente bien y que nos enseña, ¿no? Lo que es esa ambientación elegante, esa ambientación victoriana, decimonónica, que nos propone, ¿no? Que nos propone la ambientación. Bueno, tenemos el índice y tenemos una pequeña introducción, que vamos a ver un pequeño capítulo de introducción con esta pequeño texto al principio, donde ya se nos presenta que nuestra familia está maldita. Y sí, nuestra familia, puesto que los personajes que vamos a crear pertenecen todos a la familia Corvus, que es sobre la que pesa esa maldición, lo cual ya nos ayuda a la hora de la creación de los personajes que vamos a utilizar dentro de la historia. Principalmente porque nos va a ayudar a crear las diferentes relaciones entre los miembros de la propia familia, lo cual va a retroalimentarse luego dentro de la historia, proporcionándonos giros y proporcionándonos impulsos a la hora de crear las diferentes historias sobre las cuales vayamos a jugar, introduciendo, ¿no? Esas relaciones que hayamos creado entre los diferentes miembros, ¿no? de lo que sería la partida, que a su vez son familiares todos ellos, ¿no? Lo cual está muy bien pensado. Tenemos esta introducción a Raven, que es Raven, pues ya lo hemos visto, ¿no? Un juego de terror gótico, un juego de terror basado en la obra de Edgar Allan Poe, que trata de ser elegante, que trata de ser acomedido dentro de la presentación del horror, del terror. Es decir, aquí no esperéis horror de casquería, no esperéis tentáculos y cosas así desagradables, sino que tiene que ser elegante, tiene que ser culto, tiene que ser artísticamente bonito, ¿vale? Aun cuando estemos haciendo cosas horribles, ¿no? Y las amenazas que os acechan, pues las diferentes facciones que vamos a encontrar dentro de la historia y que ampliaremos evidentemente a la hora de ver el trasfondo, como son la logia, la orden de la niebla, el desconocido poder ancestral, los cuervos y los gatos y sobre todo la sempiterna niebla que lo cubre todo, ¿no?
¿Cómo se juega Raven? Pues Raven lo veremos, como digo, ampliado en este capítulo de introducción, de presentación, pues bueno, luego lo vamos a ver ampliado. Nos introduce el sistema Maelstrom. El sistema Maelstrom es un sistema creado ad hoc para lo que es el juego, que la verdad es que bebe de muchos sistemas anteriores, como es el PBTA, como es el sistema Fate, ¿vale? Que vamos a ver elementos comunes que coge, pero que, pues, unidos y de una forma simplificada, de una manera bastante sencillita, pues logra funcionar perfectamente en unión y en simbiosis con lo que es la propia ambientación. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de juego, tenemos las premisas, ¿no? Que es, ¿cuáles son los principios de este juego? Esto ya nos comienza a recordar mucho al PBTA, ¿no? Como he dicho, ¿no? Pues los cuervos se llevan tu alma y te obsesionan, nadie puede derrotar a la niebla, el otro lado es un lugar difuso, los únicos gatos están en la mansión Corvus y son todos negros y no hay que molestarlos, los únicos monstruos de Raven son espectros, incluso el más débil es peligroso, se puede volver de la muerte, pero habrá algo inquietante, nadie conoce todo lo que esconde la mansión Corvus, la servidumbre de la mansión es inquietante, siempre hay un lugar maldito en cualquier rincón de la ciudad y con secretos, la magia requiere un sacrificio, la orden es peligrosa y os vigila, la magia de la logia corrompe de verdad y os tienta. Los principios de la voz tenebrosa que es el nombre que recibiría el director de juego dentro del propio, ¿no? Es una voz elegante pero misteriosa, sé poética pero tenebrosa, sé aristocrática pero cruel, sé intimista pero siniestra, ¿no? Es decir, ese tipo de principios que marcan lo que es el tono, ¿no? El tono que hay que crear, el ambiente, la atmósfera que debe envolver todo dentro de lo que es el propio juego. Bueno, tenemos por aquí una serie más de cosas como términos utilizados, el origen de la ciudad de Raven, que luego veremos al ver la propia ciudad, y ya pasaríamos a crear nuestros personajes Corvus, que como he dicho, todos pertenecientes a la misma familia, que nos va a ayudar a crear esas conexiones, esas relaciones, ¿no? Que son tan importantes, incluso más allá de las propias estadísticas que empleemos dentro del propio juego. ¿Cómo vamos a crearlos? Pues bueno, vamos a coger un arquetipo, que ahora vamos a ver como si hubiera diferentes plantillas. Vamos a elegir nuestras personalidades, que las personalidades pues pueden ser creativa, culta, orgullosa, pasional, racional y sanguínea, y que pues antes hablábamos del PBTA, pues ahora hablaríamos de Fate, ¿no? Que funcionarían como los estilos de Fate acelerado. Es decir, cuando actuemos de una forma creativa, veremos el pool de dados, la reserva de dados que vamos a construir con respecto a esa personalidad. Cuando actuemos de una forma orgullosa, las puntuaciones de la personalidad pues van a variar desde 3 dados hasta 0 dados, ¿vale? Que son los dados Corvus, que son los que utilizarían los personajes que van a otorgarles éxitos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí comenzaríamos a crear pues esa reserva de dados. Aparte tendremos una tendencia que puede ser una frase corta, un tipo de acción tenebrosa, una forma de complicar la situación, ¿vale? Y que si actuamos con respecto a esa tendencia, pues obtendremos un beneficio. Y aparte tendremos nuestra maldición que, pues bueno, pues ya tenemos la propia maldición de la familia, pero tenemos una maldición personal que normalmente está basada en alguna de las obras de Edgar Allan Poe, ¿vale? Y asimismo la persona amada maldita, porque esto es un juego donde el romance, donde el amor descarnado, el amor imposible, el amor al estilo gótico, pues tiene que darse con una persona amada, a la que idolatras y a la que amas por encima de todo, y que tiene que condicionarte enormemente a la hora de tomar tus decisiones. Hermanas y hermanos, donde vamos a tener una estructura del tipo de ayudaste a no sé quién para hacer tal, casi mataste a tal por esta causa, no sé quién te ayuda siempre en determinados problemas, ¿no? Donde dentro del propio arquetipo que vayamos a escoger ya tenemos una serie de frases prefijadas donde podemos utilizarlas como guía a la hora de idear, de pensar, de crear ese tipo de relaciones, ¿vale? Tenemos nuestras acciones Corvus, que son acciones personales, donde podemos utilizar nuestra maldición para obtener algún tipo de beneficio dentro de lo que es la partida, así mismo como una forma de magia específica de nuestro arquetipo.
Evidentemente, este no es un juego de bolas de fuego, volar y hacerte invisible y cosas parecidas, ¿no? Todo tiene que estar relacionado con ese terror gótico de fantasmas, apariciones, nigromancia, videntes, mediums y cosas parecidas, ¿vale? Bueno, luego tenemos muchísimas más cosas a la hora de personalizar nuestra hoja de personaje que van a depender el tipo de uso que podamos hacer si estamos jugando pues lo que es una aventura corta, un one shot o una campaña, ¿no? Que realmente es en la campaña donde vamos a explotarlo, pues todo ese tipo de cosas extras que te van a ayudar a crear a tu personaje. Y comenzaríamos ya con lo que sería un arquetipo, que sería el nigromante atormentado, que como veis aquí tenemos la personalidad, ¿no? Creativa, culta, orgullosa, apasionada, racional, sanguínea, donde nos vamos a repartir pues tres dados, dos dados, dos dados, un dado y 0 dados, ¿no? Entre ello para ver cómo queremos utilizarlo. El nigromante atormentado nos dice que su círculo social son las tumbas, vives pensando en la muerte, en quienes caen en ella, pero te preguntas si un día podrás evitarla, si no te habrás preparado para ella, ¿no? Tiene que ser todo así, ¿no? Esa forma aquí depresiva, oscura, tenebrosa. Tienes tendencia inquietante a tal, tu maldición el gato negro, tema descenso a la perdición. Desata tu maldición para un éxito con giro con complicación, avanzas un paso en tu camino de niebla. Tus hermanos y tus hermanas, fijaos que os aparece ya aquí, ¿no? El tipo de relación que vamos a tener dentro de la familia, tu persona amada, ¿no? Tu persona amada maldita que debe marcarte y condicionarte y desde luego impulsarte a la hora de interpretar tu personaje dentro de lo que es la partida. Así como tus acciones de nigromante, tus acciones de magia maldita, tu círculo social y el camino de la niebla y el camino del aprendizaje, ¿no? Donde te vas perdiendo en la niebla, vas estando cada vez más corrompido por esa maldición que te lleva hacia ahí, y tu camino de aprendizaje, pues bueno, sería la forma de avanzar dentro de lo que es la propia partida, mejorando, así como un pequeño resumen para crear tu propia hoja de personaje, por lo cual en un libreto de 4 páginas tendríamos todo lo necesario para poder crear nuestro personaje de manera inmediata. Tenemos al invocador obsesionado, al poeta maldito, al sin alma, al demente culpable, al fantasma atrapado, al reflejo sin identidad, al mesmerista inmortal, ¿no? El mesmerismo es una especie de antepasado de la hipnosis, ¿no? De la ciencia de aquella época, ¿vale? Entendida de esa manera. Y hasta ahí tendríamos los personajes que, como veis, pues los arquetipos que podemos elegir, pues tienen esa pátina, ¿no? Tan presente pues dentro de la obra de Edgar Allan Poe y de ese terror gótico que queremos construir y que desde luego pues ya nos ayuda a meternos dentro de lo que es la idea. Y sobre todo la sesión 0 aquí en este juego es muy importante porque, como os decía, más importante que las propias estadísticas de saber si tienes 2 dados aquí, si tienes 3 dados allá, si formas una reserva de tal o de cual, pues realmente son esas relaciones entre los diferentes miembros de la familia que te van a ayudar a construir la historia, ¿no? Y a través de la cual puedes ir generando tramas y giros dentro de la misma, ¿no? Por eso es tan importante la sesión 0, donde se establezcan, ¿no? Entre los diferentes jugadores que van a crear sus personajes, pues todos ellos miembros de la familia Corvus, el hecho de trabajarlo, de crearlo, de construirlo, de desarrollarlo, ¿vale? Porque desde luego va a ser muy importante dentro de la propia partida. Jugando a Raven, como hablábamos, pues tiene un sistema narrativo llamado Maelstrom, que es muy sencillito, ¿vale? Es muy sencillito. Se basa en dados de 6. Vamos a tener los dados Corvus, que son la reserva de dados que va a crear el personaje, donde pues dentro de la personalidad que esté utilizando en una tarea en cuestión, pues podrá juntar desde 0 a 3 dados, 3 dados Corvus, ¿no? Que son estos dados negros que tienen gatitos, donde el 4, 5 y éxito
el 4, 5 o 6 son éxito, ¿vale? Que me lío. El 4, 5 o 6 son éxito, el 1, 2 y 3 fracaso o no éxito. Y que, pues bueno, dentro de los propios dados que se pueden adquirir con el juego, pues el 4, el 5 y el 6 te vienen con un gatito y el 1, 2 y 3 pues te vienen las caras vacías, ¿no? Aparte de eso, si seguimos nuestra tendencia podemos añadir otro dado más y si recibimos ayuda otro dado extra, ¿no? Luego a partir del juego de determinadas situaciones se pueden añadir dados, pero digamos que nuestra reserva máxima, la reserva máxima que podemos formar es de 5 dados. Lo que se pretende es que no acabemos aquí con tirando cubos de dados, ¿vale? Para limitar, ¿no? Limitar la reserva total. A eso lo vamos a hacer, lo vamos a enfrentar una tirada enfrentada contra la dificultad del propio escenario, la dificultad del PNJ con el que estemos tratando, la dificultad de lo que sea, ¿vale? Que tendrá un nivel de amenaza, que ese nivel de amenaza pues pueden ser una serie de dados, que en este caso van a ser dados de niebla, que son dados blancos, donde volvemos a lo mismo, el 1, 2 y 3 son caras vacías, el 4, 5 y 6 son cuervos, ¿vale? Que digamos que serían los éxitos o los fracasos, según lo veamos, de los dados de niebla. Entonces simplemente se tiran se tiran ambas reservas, ¿no? Como una reserva conjunta. Y los cuervos anulan gatos, ¿vale? Los éxitos que se tengan en los dados de niebla anulan éxitos que se hayan tenido en los dados corvus, que son los dados de éxito de los personajes. Lo que se puede aumentar dentro del nivel de amenaza, es decir, dentro de la reserva de dados, que, bueno, lo tira todo junto lo que es el personaje, pero digamos la reserva de dados enfrentada, podemos tener niebla espesa. Y si tenemos niebla espesa, ¿qué significa eso? Pues que para anular cada cuervo, hacen falta 2 gatos, ¿vale? Lo normal sería que un gato y un cuervo se anulan, pero cuando hay niebla espesa, hacen falta 2 gatos para anular un cuervo. Es decir, hacen falta 2 éxitos en los dados corvus para anular un éxito en los dados de niebla, ¿vale? Y básicamente así iría el sistema. Además, se pretende que sean tiradas rápidas, que sean la menor cantidad de tiradas posible, solamente cuando exista la posibilidad de un giro dentro de la historia, el hecho de que se produzca una tirada, si no, no merece la pena. Por lo tanto, se trata de reducirlas a la mínima expresión posible. Y aparte, el tratar de resolver toda la escena con una única tirada de dados, ¿vale? Para no complicarse la vida. Bueno, por aquí los posibles giros resultantes, como los gatos devoran cuervos, ¿vale? Dentro de lo que es esa tirada enfrentada, como digo, pues encontraremos gatitos en los 4, 5 y 6, ¿no? En el número 4, 5 y 6 del dado de 6. Y los cuervos estarán en el 4, 5 y 6 de los dados de niebla, que como veis, pues realmente por cada dado es un 50% de probabilidades de tener éxito o no, por lo cual pues se puede utilizar cualquier tipo de dado que queremos e incluso monedas, ¿vale? Porque al final la probabilidad de cada dado es de 50%. Narrar giros en contra, lo importante que es el hecho de que cuando no se consiga algo exista ese giro, ¿no? El hecho de que incluso si solamente obtenemos un gato más que cuervos, pues sí, lo conseguimos, pero lo conseguimos con un giro, ¿no? Con un giro simple o con un giro blando, mientras que cuando fallamos, pues lo podemos conseguir, pero con un giro complicado, ¿no? Que dé la vuelta a la historia. El hecho siempre de avanzar, aunque sea avanzar fallando, ¿no? Que sería el principio de lo que sería este sistema. Y sobre todo la importancia de saber cuáles son esos giros, ¿no? Y vamos a ver cómo se ayuda a la hora de crear amenazas dentro de lo que es el propio juego, cómo te ayudan a crear esos giros y más o menos te dan unas indicaciones por dónde puedes ir. Evidentemente luego tú lo tienes que adaptar al momento particular, a la escena en cuestión que se esté jugando, ¿no? Pero por lo menos te guía y ahí te ayuda, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí cómo jugar, cómo ver las secuelas que se puedan ir produciendo. Y llegamos a la magia de Raven, que es una magia sutil, elegante, tenebrosa, que está unida a esa niebla sempiterna que
cubre todo y que a la vez es el origen de todos los males, ¿no? Que esa magia que procede de la niebla, y como digo, y la tentación que te lleva a esa niebla y que forma parte de la propia maldición Corvus, donde vamos a tener una serie de círculos de poder que digamos que serían niveles, ¿no? Niveles de aprendizaje dentro de estos círculos, donde tendríamos un primer círculo como aprendiz, un segundo círculo como iniciada o iniciado, un tercer círculo como gran mago, cuarto círculo como maestro o quinto círculo como archimago. Y sobre todo una cosa muy importante dentro de la magia, que ya os explicaba antes que aquí no hay magos lanzando bolas de fuego, haciéndose invisibles y cosas parecidas, ¿no? Es una magia, como digo, sutil, elegante, tenebrosa, siempre relacionada con el otro lado, con la muerte, con los espíritus, apariciones, con la nigromancia, con la evidencia, con el mesmerismo incluso, ¿no? Siempre requiere un sacrificio, ¿vale? Aquí no hay puntos de poder, no hay descansos cortos y tal. No, no, esta es una magia que requiere sacrificio. Siempre va a haber que pagar algo y cuanto más poderoso sea el hechizo que vayas a lanzar, mayor será el coste. El coste puede ser pues perder los sueños de una semana o perder la alegría, perder tu propia magia, perder tu alma, ¿no? Cosas parecidas, ¿no? Que hay que saber muy bien cuándo utilizarla y cómo hacerlo, ¿no? Las artes, pues tenemos la magueya, que es la forma más básica, tenemos la decadencia, el episteme, que es relacionada con la electricidad, el mesmerismo. Tenemos a los espectros, a la nigromancia, la obsesión de la arte mágica de la psique humana, ¿no? Tenemos la del otro lado, tenemos a la poesía como magia, ¿no? Como la creación artística de la propia magia y cómo utilizar la magia en giros narrativos, ¿no? El hecho de que cuando como digo, ¿no? Avanzar fallando, ¿no? Y cómo puede ser envuelta la magia dentro de ese principio en el cual vamos a utilizar. Y estos sacrificios terribles, ¿no? Que utilizar a la hora de, pues, construir ese hechizo y lograrlo. Tenemos los diferentes hechizos y rituales, que tampoco es que haya un grimorio, ¿vale? Sino más bien son una serie de indicaciones en el cómo poder utilizarlos y luego consensuar dentro de la mesa el qué es lo que realmente podría hacer, ¿no? Es una construcción compartida, lo que es la historia, que da peso a todos los participantes dentro de la mesa. Y tenemos a la familia Corvus, donde tenemos esa historia de la familia Corvus, donde el fundador, Lord Poe Corvus, llega a un nuevo continente, un continente procedente de otro lugar, pues buscando una nuevas fronteras, una nueva vida, lo que sea, y se encuentra allí con que está todo cubierto de esa niebla, donde hay una serie de habitantes ancestrales y donde hay una magia que le atrae poderosamente, es una magia que le acabará llevando a la perdición. Se encuentra con la logia que son los practicantes de esa antigua magia que la comparten con él. Él trae a nuevos habitantes procedentes de ese otro lugar del que procede, que son principalmente familias aristocráticas que van a quedarse en esa ciudad Raven que ya existía, pero que existía en tiempos pretéritos, y a la cual hacen como suya, pero Lord Poe Corvus, que es este fundador, el fundador de la ciudad de Raven, o el refundador de la ciudad de Raven más bien, acaba sucumbiendo a esa niebla, acaba sucumbiendo a la corrupción inherente que procede de la misma, y el resto de las familias aristocráticas que habían acudido con él pues deciden detenerlo, y se produce una enorme guerra, que es la guerra de la logia hace 200 años, que prácticamente destruye gran parte de la ciudad y que logra acabar con este Lord Poe Corvus. Es ahí donde estas familias aristocráticas, que se unen en forma de la Orden de la Niebla, tienen que decidir el destino de los restantes miembros de la familia Corvus, ¿no? Al final se llega a un acuerdo de que se les permite seguir viviendo, pero bajo vigilancia, ¿no? Dentro de la propia orden se busca a esos
custodios que van a ser unos vigilantes implacables buscando cualquier signo de la misma corrupción que acechó al fundador de la ciudad, al fundador de la familia, y que es realmente la maldición que acompaña a todos y a cada uno de los miembros de la familia y que les acaba llevando por ese camino de destrucción pues imparable, ¿vale? Y después, 200 años después, pues nos encontramos con la familia, con los padres de lo que van a ser los personajes como Lady Elizabeth Corbus y Lord Alan Corbus, que son, como digo, los padres de la familia donde los personajes que vamos a crear van a, pues bien son hijos, bien son familiares, pero desde luego tienen que estar dentro de la familia Corbus. Y sobre todo, una vez que se nos presentan aquí los PNJs, ¿no? O los personajes no Corbus, o algo parecido, ¿no? Creo que es el nombre. Pues fijaos simplemente lo que son el bloque, lo que sería el bloque de estadísticas en cualquier otro juego, ¿vale? Realmente aquí, por ejemplo, tenemos relatada a Lady Elizabeth Corbus y realmente lo que tenemos es un nivel de amenaza, que nos hablan de 3 dados de niebla con niebla espesa, ¿no? Que ya hemos visto cómo funcionaría. Pues bueno, cuando estemos interrelacionando con Lady Elizabeth Corbus dentro de la propia historia, ese es el nivel de amenaza que vamos a utilizar. Ya la tenemos descrita. A partir de ahí, lo que tenemos son obsesiones, cómo actúa, los giros que se puede dar dentro de las interacciones con ella y las conexiones con los personajes Corbus que hayamos creado. Como veis, la parte narrativa tiene un peso mucho más profundo que lo que es la parte mecánica. La parte mecánica se soluciona con un pequeño nivel de amenaza, que nos lo presentan, pues evidentemente como un personaje peligroso, ¿no? 3 dados de niebla con niebla espesa la convierten en un personaje peligroso. Pero lo que realmente le da a la vida son esa serie de pequeñas frases que encontramos, donde se nos habla de la obsesión, de cómo actúa, de los giros que se pueden dar cuando se interactúa con ella y las conexiones que tiene con otros personajes Corbus, ¿no? Con otros personajes jugadores. Como veis, esto al final lo que sí que vamos a comprobar es que este mismo, vamos a llamarlo bloque de estadísticas, aunque evidentemente como estáis viendo no es un bloque de estadísticas, ¿no? Lo que es la forma de presentarnos a este personaje va a ser igual con la propia mansión Corbus y va a ser igual con las facciones que vamos a encontrar y va a ser igual con la propia ciudad de Raven. Lo que se ha utilizado aquí, digamos que a modo de simplificación, es el fractal de Fate. Estamos hablando de las influencias dentro de lo que es el sistema Maelstrom de PBTA y Fate principalmente. Bueno, pues se utiliza el fractal de Fate donde la mansión Corbus va a ser como un personaje no jugador, la ciudad de Raven va a ser como un personaje no jugador, las facciones que nos vamos a encontrar como la Orden, la Logia, el Gremio, van a actuar como PNJs o van a ser tratados como PNJs y todos bajo el mismo fractal dentro de lo que es el propio sistema, lo cual desde luego te ayuda mucho y simplifica enormemente la labor del director de juego, de la voz tenebrosa dentro del mismo. Tenemos a Lord Alan Corbus y tenemos por aquí unos pequeños cuadraditos donde se nos habla de que solo para la voz tenebrosa sobre Elizabeth y Alan Corbus, que son los secretos, ¿no?, que ocultan y que esconden y que deben ser conocidos pues únicamente por el director de juego, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí la mansión Corbus, como os decía, donde vamos a tener, como veis, pues igual, el mismo nivel de amenaza, lo que pasa que aquí varía dependiendo de las diferentes zonas. La mansión Corbus, donde no vamos a tener un plano, ¿vale? O más bien el plano lo vamos a ir construyendo a lo largo de la partida. Se supone que es una mansión gigantesca, enorme, que ni siquiera los personajes jugadores que han vivido en ella toda su vida la conocen por completo, lo cual siempre les va a llevar a esa etapa de descubrimiento, de exploración y de revelación de secretos, ¿no? Y que, como digo, vamos a ir construyéndola. Luego, al final, vamos a ver una plantilla de lo que sería la propia mansión que vamos a poder utilizar para ir creándola. Pero, como digo, se trata de mantenerla misteriosa, tenebrosa, turbia, tal que son los principios evidentemente inherentes del propio juego, pero como veis, funciona exactamente igual. Solo que aquí el nivel de amenaza va a diferir en cada una de las zonas, ¿no? En cuanto las zonas estén más cercanas a lo que es las habitaciones o la zona de vida común
Dentro de la propia mansión, pues el nivel de amenaza va a ser menor y cuanto más nos alejemos, más penetremos en su interior, en sus secretos, el nivel de amenaza irá aumentando. Asimismo, se nos presentan las obsesiones de la familia, cómo actúa, qué giros se pueden dar y las conexiones con los propios personajes jugadores. La servidumbre que encontramos en el interior de la mansión. Eso va a ser importante porque va a ser omnipresente dentro de la misma. Dentro de la propia mansión están los personajes jugadores, la familia, la servidumbre y los gatos que solamente están en este lugar y que forman parte del secreto, del misterio de la ambientación. Y que, como veis, pues también nos lo presentan en el mismo fractal en el cual se presenta todo lo demás. Por aquí, ilustración splash, splash page, ¿no? Que es como se llama en los cómics, ilustración a doble página. El laboratorio del mesmerista inmortal. Los lugares de la mansión y, como veis, creación conjunta de nuevos lugares. Es el hecho de que no sea una foto fija a la mansión, sino que vayamos ampliándola, creándola, desarrollándola a favor de lo que es la propia historia de que estemos jugando, evidentemente. El subsuelo de la mansión, los túneles que podemos encontrar, la cripta, ¿no? Tan importante dentro de lo que es la propia historia. Otra splash page aquí gigantesca. La habitación del poeta maldito. Que, como veis, pues el arte, la verdad es que precioso. Las ilustraciones que encontramos en el interior del manual, todas con ese mismo estilo, todas con la misma paleta de colores, ¿no? Todas con esa unidad y coherencia que existe dentro de lo que es la dirección artística del juego. Por aquí tenemos a la servidumbre y la ciudad de Raven. La ciudad de Raven, esta ciudad que tenemos un mapa por aquí, yo creo que estaba, sí, por aquí tenemos un mapa de la ciudad donde la mayoría de los edificios son blancos, salvo lo que es la propia mansión Corvus que tenemos por aquí completamente rodeada de niebla. Y tenemos el barrio de la Guerra, donde se produjo ese enfrentamiento de la Guerra de la Logia, ¿no? Entre la Orden y la Logia hace 200 años, y que lo convirtió en un lugar pues maldito dentro de la propia ciudad maldita, dentro de la propia maldición, todo maldito, ¿vale? Todo maldito, pero que el barrio de la Guerra pues es un lugar donde está especialmente poblado de esas apariciones, espectros, fantasmas, etc., ¿vale? Bueno, tenemos la ciudad que ya os explicaba un poco a la hora de presentarla y donde vamos a tener pues lo que es la historia, ¿no? De la llegada del fundador y ese encuentro con los habitantes que ya se encontraban allí de la logia y que forman un poco parte del misterio de la ambientación, ¿vale? Que además pues vamos a tener descritos los diferentes barrios, los diferentes lugares principales, con esas descripciones tenebrosas que te ayudan un poco a la creación de la atmósfera, a la inmersión dentro de la partida, ¿no? Te dicen que hay calma en el silencio, vigilancia desconfiada, mansiones solemnes y poderosas, cuervos escondidos que aguardan, emblemas familiares, escudo rojo de la orden por doquier, aire limpio, aromas de la vieja magia, pociones y rituales, ¿no? Esto que te ayude a la hora de describir, ¿no? Lo que tienes presente por allí. A barrio de los artistas, más descripciones, barrio de cuentas o barrio de... ¿cómo era? El barrio de cuentas o barrio administrativo, barrio de exploración... las zonas malditas con la marisma de la melancolía, las bocas y túneles de niebla, creando escenas para moverse dentro de los túneles, todo está muy preparado para que facilitarle la vida al director de juego, lo cual pues se agradece enormemente. Y visitando esos lugares malditos, pues otra vez volvemos a utilizar este mismo fractal donde se nos presenta un nivel de amenaza, encuentros, revelaciones, sucesos, reacciones en contra o incluso las afueras de la ciudad, si queremos irnos un poco más. Y como siempre, estos secretos que no deben ver los personajes, sino que están solo para el director de juego, para ayudarle a entender lo que está ocurriendo y así poder utilizarlo, ¿no? Bueno, por aquí todo lo que es la descripción de la ciudad, que ya veis que toma buena parte de lo que es el manual.
Y tenemos a las facciones de Raven, y estas facciones de Raven que vamos a ver que van a ser utilizadas o presentadas de la misma manera que un PNJ o que una localización, como digo, se utiliza el mismo fractal, y que nos presenta las principales facciones que encontramos. Tenemos a la Orden Vigilante de la Niebla, que ya vimos que formaba parte de las familias aristocráticas que acompañaron al fundador, a Lord Poe Corvus, en su llegada a Raven, y que pues acabaron enfrentando a los habitantes que ya había, que formaban parte de esa logia que utilizaba la magia de la niebla en su beneficio sin preocuparse por la corrupción procedente de la misma, mientras que la Orden de la Niebla pues acabó con el fundador, con Lord Poe Corvus, se me traba la lengua, y con los restantes miembros de la logia que aún quedaban, ¿no? En completa y absoluta decadencia para cuando llegaron, enfrentándose a ellos y acabando con ellos. Y desde ese momento pues se forman, ¿no?, en esa orden vigilante para tratar de eliminar esa tentación, esa corrupción perteneciente a la niebla que, como digo, cubre todo, que atrae a la perdición, especialmente a los miembros de la familia Corvus que están malditos, pero que también atrae y corrompe a todos los practicantes de la magia, por lo cual la magia de la orden tiene que ser más sutil, tiene que ser con mucho más cuidado para tratar de evitar esa corrupción inherente, puesto que la magia siempre procede de la niebla y la niebla procede del otro lado, ¿no?, que es lo que nos conecta con el otro mundo, con la muerte, con el más allá. Dentro de la Orden de la Niebla, que como veis volvemos al mismo fractal con niveles de amenaza, obsesiones, giros, conexiones con los personajes Corvus, vamos a encontrar diferentes familias y cada familia va a tener un papel, ¿vale? Un papel destacado dentro de lo que es esa vigilancia y ese estudio de lo que es la propia niebla, ¿no? Y tenemos a los personajes que, como veis, os lo digo, ¿no?, utiliza el mismo fractal para todo, que es algo que me gusta mucho porque desde luego te facilita enormemente la labor como director de juego, con un pequeño número con el cual construyes esa amenaza y luego, sobre todo, lo importante, ¿no?, es el giro, el cómo interactúa, el cómo funciona, ¿no? Tenemos aquí personajes principales dentro de esta orden que cada uno, digamos, que forma parte de una de las familias y que cada familia dentro de la orden, pues por ejemplo aquí tenemos a los Montresor, que es la familia exterminadora de la logia. Otras familias más pequeñas, ¿vale?, que pues da cabida y da lugar enormemente a la creación de semillas de aventura, de ganchos de aventura, de formas de crear, de idear y de ayudarte a la hora de poder jugar al juego. Tenemos al gremio de comercio, que estos pues ya no son los aristócratas, ¿no?, sino serían más bien los burgueses, ¿no?, que llegaron después de los aristócratas, que son los que trabajan, ¿no?, y los que han ido creando riqueza, y ese enfrentamiento entre la aristocracia, pues evidentemente decadente, con la pujante burguesía que forma parte del gremio y que les lleva a un enfrentamiento soterrado, una especie de guerra fría, ¿no?, donde no se produce una guerra declarada, puesto que sería malo para el comercio, ¿no? Ya sabéis que la especia debe fluir, ¿no?, como se diría en Dune. Bueno, tenemos al gremio con los diferentes giros narrativos, la red espía, la red ejecutora y los fantasmas que forman parte del gremio, puesto que algo que hace el gremio es que cuida de sus miembros incluso después de la muerte, por lo cual los fantasmas siguen formando parte del gremio y siguen presentes dentro del mismo. Con las figuras principales que podemos encontrar dentro de la misma, tenemos la sociedad de la exploración, que pues ahí ya tendríamos a burgueses de más bajo nivel o clase media, ¿no?, algo parecido, que buscan su riqueza y lo hacen explorando la enorme cantidad de ruinas, la enorme cantidad de secretos que existen dentro de la propia ambientación de la ciudad de Raven y de ese continente perdido al cual se llegó y en el cual está enclavada la ciudad. Por aquí personajes principales y tenemos las amenazas de Raven, y como principal amenaza de Raven está esa logia del cuervo, esa antigua orden. Bueno, no voy a decir orden porque lo podemos mezclar con la orden vigilante de la niebla, pero ese grupo
de personas que ya estaban allí para cuando llegaron Lord Poecorvus, ¿no? Con estas familias aristocráticas, ya estaba allí, y que son los auténticos conocedores de esa magia de la niebla, de ese uso, ¿no? Que desde luego controlaban, y que es un conocimiento perdido y prohibido hoy en día, ¿no? No solo perdido, sino además prohibido por parte de la Orden Vigilante de la Niebla, y que supuso el enfrentamiento, aunque cuando llegaron, como digo, llegaron estos nuevos habitantes, pues la logia ya estaba en plena decadencia por una guerra interna entre ellos mismos y prácticamente desaparecidos, ¿no? Que evidentemente pues aquí forma parte de los secretos de lo que es la propia ambientación, como es la propia niebla y los cuervos que la habitan, que pues atraen y llevan a la perdición a aquellos con los que interactúan, ¿no? Bueno, tenemos por aquí más cosillas como el otro lado del cual procede la niebla, digamos que está, hay filtraciones y que esa niebla se expande desde esas filtraciones, desde esas grietas procedentes del otro lado. Tenemos un bestiario, si podemos llamarlo así, ¿no? Donde vamos a encontrar estos seres espectrales que, como veis, pues evidentemente bajo el mismo fractal están presentados lo que son los fantasmas, apariciones, algo clásico, habitual dentro del terror gótico, que es un terror gótico, pues como digo, basado en la obra de Poe, donde no hay vampiros, no hay hombres lobo, no hay momias, no hay todos esos monstruos que muchas veces pues unimos dentro del mismo paquete, sino que esto está muy limitado o muy contenido dentro de este tipo de criaturas, apariciones que pues forman parte de este terror gótico, ¿no? Y todos ellos presentados bajo este mismo fractal, como podéis ver, con un nivel de amenaza, obsesiones, cómo actúa, giros, qué conexiones puede tener, e ideas para giros o escenas de revelación, de encuentro, de suceso, ¿no? Como digo, está todo muy pensado para ayudar al director de juego, dándole herramientas que poder utilizar, no dejándole con lo de, no, hay un fantasma tal, vale, ¿cómo lo utilizo? Pero bueno, aquí tienes cómo poder utilizarlo. Fantasmas, apariciones, sombras, fantasmas de niebla, carroñeros, larvas, que son de lo peorcito, ¿no? Los parásitos, los reflejos que toman la imagen, ¿no? Y acaban sustituyendo a una persona. Bueno, y llegamos a esta parte del libro donde encontramos los secretos profundos de Raven, donde ya se nos avisa que deja de leer a partir de aquí, ¿vale? Si no vas a narrar, si no vas a dirigir este juego, porque digamos que son los secretos, misterios que descubren, ¿no? Qué es lo que ocurrió con el fundador, qué es lo que ocurrió con la logia, qué es realmente la niebla, qué es el otro lado, quiénes eran los habitantes de este continente perdido, todos los secretos y misterios que hacen especial a lo que es la ambientación y que ya se nos explica que nunca deberían ser revelados a los propios personajes jugadores, ¿no? Que es algo que tú tienes que conocer para poder mantener la coherencia dentro del mundo, dentro de la ambientación, para saber qué es lo que estás creando y el camino que debe dirigirse, pero que no deberían descubrirlo, ¿no? Los propios personajes, o al menos descubrir solo o única y exclusivamente pequeños retazos de estos misterios, ¿no? Que como digo es lo que te explica, ¿no? Qué es lo que ocurrió realmente durante esa guerra, quién hizo tal, quién hizo cual cosa, por qué se dio, quién era quien estaba allí, quién era quien estaba incluso antes, tal, ¿no? Todo este tipo de cosas que hacen especial el juego y que desde luego pues no vamos a hacer spoiler de las mismas, ¿no? Pero que la verdad es que merecen mucho la pena, son secretos y misterios que enriquecen y que dan sentido, ¿no? A muchas de las cosas que vamos viendo y que dan esos giros de, anda, mira, pues esto no me lo esperaba, ¿vale? Bueno, sobre todo el capítulo para el director de juego, para cómo narrar Raven y lo que son los principales principios bajo los cuales habría que construir esa narración compartida, pero que desde luego pues pesa sobre los hombros del director de juego, ¿no? Los conceptos de los temas de Poe para nuestros relatos, como la obsesión con la persona amada maldita, la historia trágica de fantasmas, la locura, la adicción, la crueldad, la autodestrucción, la arrogancia de la ciencia, la decadencia familiar, el arte, la enfermedad, el aburrimiento aristocrático, la muerte, el amor, el odio fraternales, el miedo a la muerte,
el doble, el destino, la maldad propia, la investigación diletante, el misterio, la racionalidad, lo aberrante, la inevitabilidad de la muerte, la vanidad del arte, la aristocracia decadente, ¿no? Todos ellos principios que incorporar, que utilizar, que aprovechar, que usar, que desarrollar dentro de nuestras historias y sobre los cuales tendría que girar en torno a ellos, orbitando las historias que vayamos creando. Tenemos aquí ideas para relatos tenebrosos, ¿vale? Que pues podría haber sido presentado en forma de tabla para tirar con un dado e ir eligiendo, pero que realmente funciona a modo de semillero de ideas, ¿no? Donde tenemos aquí ideas para relatos tenebrosos, dónde, quién, amenaza, misterio, lugar, tema de Poe, relatos Corvus, con ideas de quién, amenaza, misterio, lugar, algo, un tema de Poe, relatos de Raven, de la propia ciudad, donde sea protagonista, con diferentes cosas que podemos ir eligiendo, ¿no? O tiramos con un dado o vamos eligiendo con el dedo aquí a oscuras, a ciegas, tal, cogemos esto, tal, y formamos una frase que nos va a servir de semilla de aventura, de gancho de aventuras, para poder crear algo a partir de ello, ¿no? Cómo crear el relato de Raven a través del tema, el tono, el conflicto, el misterio, la tenebrosa verdad, ¿no? El cómo utilizar todas estas herramientas que, como veis, pues no simplemente se queda en pues un texto de bonita floritura y tal, ¿no? Y de descripciones así vagas, sino que realmente te está dando posibilidades, te está dando material que poder utilizar, que poder emplear, con el que poder crear nuestras historias, ¿no? Y sobre todo el maelstrom del relato. Como digo, el maelstrom se basa en esa complicación ascendente dentro de lo que es la propia historia, como cada vez vamos girando más dentro de ese torbellino que nos conduce inherentemente hacia, o imparablemente hacia, la destrucción, y cómo poder emplearlo dentro de las partidas, ¿vale? Los capítulos del mismo y esa estructura donde vamos a tener un preludio, un planteamiento, un desarrollo, un desenlace final, ¿no? Donde, como digo, tiene que ir increciendo la tensión dentro del mismo, que va a ir acompañada de ese nivel de amenaza cada vez superior, que nos va a originar una serie de giros que poder emplear dentro de la historia como consecuencia de ese nivel de amenaza creciente. Bueno, por aquí más consejos, como otros formatos de historias, una sesión, pues si queremos jugar a un one shot, relatos sin estructura para seguirlos, para no encorsetarnos, ¿no?, dentro del mismo, sugerencias de narración, ideas de relatos, y tenemos una aventura que es Noche de Cuervos, que, como digo, en los libros de reglas no me gusta hacer spoilers de lo que es pues la ambientación o lo que es la aventura. Si esto fuera un libro única y exclusivamente de aventuras, ya sabéis que lo pondría aquí y diría lo de tal, atentos, cuidadito, que esto va a estar plagadito de spoilers, seguimos adelante, responsabilidad vuestra, ¿vale? Pero en este caso no, dentro de los libros de reglas prefiero el hecho de explicaros el libro de reglas y dejar la aventura pues para que la podáis jugar sin ningún tipo de spoiler, ¿vale? En este caso vamos a tener una aventura sencilla, una aventura introductoria, donde no, pues evidentemente va a tratar sobre la familia Corvus y en este caso pues sobre la muerte de un pariente que va a ser enterrado, y dentro de pues esa celebración o ese enterramiento, pues vamos a descubrir cosas, ¿no?, sobre el mismo, que van a dar lugar pues a lo que es la propia historia que tenemos aquí presentada, ¿vale? Una historia cortita, evidentemente con la presencia del cuervo de Edgar Allan Poe, ¿vale?, de este relato. Y cerraríamos con los apéndices, con unas ayudas neblinosas donde nos presentan, ¿no?, el cómo poder crear o cómo poder aprovechar el sistema. Es más bien lo que, digamos, un resumen de reglas, ¿vale?, que vamos a tener todo aquí juntito, que si bien pues el sistema, como habéis visto, no es complejo, pero el tenerlo todo juntito aquí presentado, con nombres de personajes de Poe, referencias, inspiración, música, un poquito un resumen de reglas, pues la verdad es que ayuda a tenerlo todo juntito.
y poder utilizarlo. Lo que sería la hoja de seguimiento de la sesión y, como os hablaba antes, lo que sería la creación de la mansión Corvus. Tenemos lo que es el ala común, el ala del padre, de la madre, de los diferentes personajes jugadores, y luego tendríamos todo esto vacío para ir construyéndolo mediante esa creación compartida durante la propia partida, ¿vale? Donde vamos a poder, pues, hacer ad hoc este plano de la mansión con las diferentes zonas que vamos a poder ir empleando, así como un registro de los diferentes lugares, zona de la mansión, rasgos, maldición, misterio, personaje no Corvus asociado, relación con personajes Corvus, giro asociado, ¿vale? Donde vamos a ir poniendo esas etiquetas, esa construcción, como digo, de la propia mansión, con pues estas hojas de aquí de amenaza principal y de personajes, y de la propia historia, ¿vale? Del milestone del relato, lo que sería la aventura. Aquí crear pues una especie de diagrama simplificado, un resumen, una sinopsis con el planteamiento, desarrollo, tensión y desenlace, ¿no? Con los giros posibles, los personajes involucrados, etc., que para ir planteándonos lo que es la propia historia, pues la verdad es que está muy bien pensado. Bueno, esta es la reseña de Raven. ¿Qué podemos decir de este juego? Pues la verdad es que me parece que está muy bien diseñado. Algo que me gusta mucho es que, si bien tiene un sistema propio que hemos ido viendo cómo está basado, cómo se utiliza por parte de... utiliza elementos por parte de otros sistemas conocidos, como es el PBTA, como es el Fate, otros juegos indie, ¿no? Pero principalmente estos dos sistemas, que a pesar de que está creado ad hoc para lo que es el juego, sí que se ha logrado que mantenga la coherencia con la propia ambientación, porque la verdad es que todo en conjunto, ambientación, historia, secretos, sistema, todo va unido, todo está puesto de manera conjunta, donde lo que encontramos es que se retroalimenta todo ello. Es decir, en la propia creación de personajes vamos a utilizar esa serie de interrelaciones, conexiones entre los diferentes miembros de la familia, que a su vez nos van a ayudar a generar historias dentro de la propia aventura que estemos jugando, las cuales van a ser resueltas mediante este sistema Maelstrom, ¿no? Mediante este sistema de juego, que a su vez va a generar giros y complicaciones que van a retroalimentar a lo que es la propia historia que estamos jugando, por lo que al final vemos que todo va unido, todo va conjunto, todo sigue una misma lógica, un mismo camino, por lo cual me parece que está muy bien diseñado, que si bien es un sistema muy sencillo, como habéis podido comprobar, que es un sistema sencillo pero no simple, ¿vale? Puesto que tiene la suficiente profundidad como para dar resolución a todos y a cada uno de los conflictos que puedan generarse dentro del juego, sí que retroalimenta la propia ambientación, y la propia ambientación a la vez impulsa el sistema para dar mayores salidas a lo que es la propia historia. Por lo cual, como os digo, la verdad es que está todo muy interconectado, muy unido y pues muy bien pensado. Lo que es la ambientación es sugerente. Nos presentan un juego de terror que diríamos que ya estamos bastante saturados de juegos de terror, hay muchísimos, pero no con esta temática, realmente con esta temática de terror gótico, de terror elegante, misterioso, que tenga una sensibilidad artística tan marcada, no lo encontramos, ¿vale? Dentro de lo que sería el género de terror, de juegos de rol de terror, es diferente y nos presenta una aproximación completamente distinta a lo que ya estaríamos acostumbrados a ver dentro de lo que es el propio género, por lo cual ese es otro punto a favor. Otro punto a favor, evidentemente, lo que es la presentación. El libro es precioso, ¿vale? Ya habéis visto que ilustraciones, la maquetación, lo que son las calidades del libro, está todo cuidado al detalle y que es increíblemente atractivo, ¿no? Es un juego que te entra por los ojos y que desde luego te enamora en ese sentido. Y que además, pues dentro de lo que es la ambientación, todos esos misterios que se nos presentan, que siempre están ahí presentes,
que siempre están interactuando además con los propios personajes que ya están condenados desde un primer momento y que tienen que vivir dentro de esa forma atormentada, de esa forma dramática, depresiva, oscura, lúgubre, tenebrosa, ¿no? Dentro de lo que es la propia ambientación. Pues la verdad es que es muy interesante y da lugar y abre camino a mucho juego dentro de lo que son las propias historias que podemos jugar, que podemos presentar dentro del propio juego. Por lo cual, como digo, un juego que me parece excelentemente diseñado, donde todo casa: ambientación, diseño, historia, misterios secretos y sistema, ¿vale? Todo casa de manera conjunta, todo va unido, interrelacionado, y todo se ayuda y todo impulsa y retroalimenta a cualquiera de los otros elementos que forman parte del propio juego. Por lo cual me parece que es un juego perfectamente diseñado, que la propuesta es increíblemente atractiva y que luego además llevado a mesa es muy divertido cuando se crean esas relaciones entre los diferentes personajes y ves cómo de la nada comienzan a surgir historias, comienzan a surgir tramas y el juego prácticamente funciona solo, ¿vale? Funciona solo para el director de juego, que muchas veces puede sentarse simplemente a ver cómo los personajes interactúan entre ellos a través, como digo, de esas historias de creación conjunta a las cuales se anima este juego. Ahora bien, dicho esto, todo lo que son los parabienes de lo que es el propio manual, evidentemente no es un juego para todo el mundo, ¿vale? No es un juego para todo el mundo, tiene un sistema muy sencillo que trata de estar presente lo menos posible y que solamente se invoca, se utiliza, se aprovecha pues en determinadas ocasiones para impulsar la propia historia, por lo cual eso condiciona enormemente. Es un juego que se basa mucho en la participación de los jugadores, ¿no? En las interacciones, como hemos visto, en las interacciones de esta familia, en las interacciones de los diferentes miembros y en esa persona amada maldita que puede estar presente o no dentro de las vidas, pero que desde luego tiene importancia, ¿no? Eso implica la participación de jugadores proactivos, que les guste ese tipo de juego, que les guste esa narratividad, esa creación conjunta de historias. Desde luego eso limita, ¿no?, enormemente al jugador objetivo al cual va dirigido, ¿no? Y que es algo que hay que tener en cuenta. Pero dicho esto, yo creo que es un juego increíblemente aprovechable, que incluso aunque no sea tu estilo de juego, merece mucho la pena probarlo para ver una aproximación distinta, diferente, en un género tan sobreexplotado como el que tenemos de juegos de terror, que desde luego, pues en este caso logra una aproximación diferente, una aproximación mucho más fresca y mucho más aprovechable, en el sentido de que es un camino menos explorado y que por lo tanto da o puede dar lugar a historias distintas y diferentes a las cuales podríamos estar acostumbrados. Bueno, esta es mi reseña de Raven, un juego que a mí particularmente me ha gustado mucho, especialmente después de leerlo, de reseñarlo aquí en el canal, de tener la oportunidad de jugarlo, ¿vale? Donde yo os digo que mi experiencia con él ha sido absolutamente satisfactoria, me lo he pasado genial y que desde luego os recomiendo enormemente que lo tengáis en vista, porque desde luego es una opción muy aprovechable y con la que seguro que os lo vais a pasar muy bien. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.